filosofía griega, ¿ok? Cuando nosotros hablamos, chicos, de filosofía, es importante ubicar ahí justamente eso. ¿Qué entendemos por filosofía griega? ¿Qué es la filosofía griega? La filosofía griega pasa, chicos, por dos momentos. ¿Cuáles son esos dos momentos? Perdón, por tres periodos. Tres periodos pasa la filosofía griega. Cuando hablamos de filosofía griega, chicos, ahí vamos a tener que hablar de la llamada, el periodo presocrático y el periodo antropológico. Y hay un tercer periodo, que es el llamado periodo, de los grandes sistemas. Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos del periodo llamado, ojo, presocrático, ¿no? El periodo presocrático es el primer periodo de la filosofía griega, también llamado periodo cosmológico. También se le llama periodo naturalista, por si acaso. Cualquiera de los tres vale muy bien acá. Entonces, cuando nosotros decimos el periodo presocrático, ojo, este periodo se caracteriza ¿por qué? Porque ciertamente cuando nosotros hablamos del llamado periodo presocrático, este periodo se caracteriza ¿por qué, profesor? Porque es un periodo en el cual la temática de la filosofía gira en torno o sobre qué? Gira en torno sobre la investigación acerca del principio, el arjé, el origen y fundamento del cosmos. Por eso, cuando nosotros hablamos del llamado periodo presocrático, cosmológico, naturalista, para los griegos acá se inicia el paso del mito al logos. Dejar una explicación mítica y abocarnos a un saber racional, abocarnos a un saber objetivo, ciertamente. Claro, por eso este periodo, su interés se va a centrar básicamente en la explicación mítica, la pregunta por el universo, por la naturaleza, por su origen y la causa de sus procesos. Era una pregunta racional basada en análisis y que requería, por ende, análisis. Por eso, acá se transforma o convierte la idea de mito en la idea de necesidad lógica o ley natural. Por eso cuando se habla de este paso del mito al logos. Por eso cuando tú dices, profesor, dejar una apreciación mítica y abocarnos a un saber racional, claro, a un saber objetivo, a un saber mediático, ciertamente, claro. Por eso, cuando nosotros hablamos en este primer periodo, vamos a encontrar justamente eso, chicos. Por eso hay un elemento común entre la mitología griega, justamente, ¿no? En cuanto a lo que es, mientras que la idea, por ejemplo, la idea del destino como una fuerza superior a la voluntad de los hombres y de los dioses, y que determina aquello que necesariamente tiene que ocurrir. Por eso, cuando nosotros hablamos de este periodo, la idea de destino, como la idea de necesidad lógica, que constituyen la fuerza mayor de la naturaleza, ya que no pueden ser cambiadas por nada. No, por eso el pensamiento mítico está basado en lo aparente, lo cambiante, lo múltiple. Es por eso, chicos, necesario comprender justamente esto, ¿no? Este paso del mito al logos, ¿no? Por eso es que muchas veces entender esto para algunos
puede ser un poco complicado, aunque no del todo, en verdad. ¿Por qué? Porque nuestra realidad como tal no es, o sea, vamos a encontrar ahí justamente que hay una necesidad lógica, racional, coherente. ¿Cómo es esto, profesor? Vamos a ver acá. Estemos atentos aquí, por favor. Veamos ahí. Veamos, analicemos. Así como la mayor parte de estudiosos están de acuerdo en considerar que el primer filósofo del pensamiento occidental es Tales de Mileto, no siempre ha habido consenso con relación a la explicación sobre cómo y por qué la filosofía surge en ese momento y lugar. A lo largo del siglo XX aparecieron diferentes teorías que intentaban responder a estas preguntas, y en este vídeo haremos referencia a tres de estas: la teoría de Barnett, la de Cornforth y la de Bergnan, que encontraremos sintetizadas dentro de la obra del mismo Bergnan, Mito y Pensamiento en la Grecia Antigua. El nacimiento de la filosofía se suele identificar con el paso del mito al logos, en el sentido que se abandonan las explicaciones míticas de la realidad para dar paso a las racionales. Se pasa del pensamiento mítico al lógico. ¿Cómo? Desde nuestro punto de vista, los mitos son explicaciones más bien opuestas a las racionales. Tendemos a pensar que el paso del mito al logos implica un salto muy grande, porque pasamos de una realidad a su contraria. Desde una perspectiva similar, Barnett defendió la teoría del milagro griego, según la cual la filosofía habría surgido de forma espontánea y extraordinaria en la Grecia del siglo VI a.C. como resultado de la genialidad del pueblo griego. En realidad, ni el paso del mito al logos fue tan grande, ni la filosofía surgió de forma espontánea. Actualmente, las explicaciones más aceptadas son las que, por un lado, tienen en cuenta el contexto histórico y cultural y que, por otro, entienden el surgimiento de la filosofía como una evolución o transformación de las formas de pensamiento expresadas en los mitos. Para entender un poco mejor esto, vamos a ver en qué consisten estos tipos de pensamientos. Etimológicamente, mito significa relato, cuento. Los mitos eran una parte importante de la religión griega y normalmente se suelen definir como narraciones fantásticas, explicaciones de carácter sagrado que pretendían dar respuesta tanto a preguntas globales sobre el origen del mundo o del universo como a cuestiones sociales. Un ejemplo de esto sería en la Ilíada de Homero, el mito de Océano y Tetis, dioses de las aguas dulces y saladas, a quienes Homero designa como padres de todo. Otro de estos se encuentra en los trabajos y días de Hesíodo, donde nos narra la evolución de las diferentes razas de humanos para explicar el origen del trabajo y la naturaleza de la justicia. El mito, en este libro, tiene un papel moralizante. Nos habla de cuestiones ligadas a la realidad del momento. Y es que los mitos no eran simples historias y leyendas sobre un pasado remoto, sino que eran una realidad viva. Cuando en los mitos aparecen héroes, dioses y razas de hombres, es porque sus historias tenían un sentido y estaban presentes en la realidad cotidiana de las comunidades. Y esta presencia se materializaba a través del ritual. Los rituales eran la expresión física de los mitos, el vehículo con el que la comunidad revivía los mitos y entraba en contacto con sus orígenes. Al otro lado tenemos el logos. Logos es una palabra de origen griego con significados diversos. Normalmente se suele traducir por palabra, discurso, razón, etc. Pero cuando hablamos del logos en un sentido filosófico, nos referimos a la nueva forma de pensamiento que surgió y que,
Con el tiempo, acabó generando el pensamiento filosófico y el científico. El logos hace referencia al nacimiento de la filosofía como discurso racional. Este es un discurso que también pretende dar respuestas a preguntas globales, pero limitando el dominio de la fantasía. Trata de desvelar las leyes que hacen que las cosas son como son y de hacerlo a través de la razón. Por ejemplo, Tales está considerado el primer filósofo porque dice que el origen de todo se encuentra en el agua, entendida como un elemento natural, no divino. El pensamiento racional nace apelando a la naturaleza, y esto es una de las cosas que lo diferencia del pensamiento mítico, pero no lo opone a este. Es en este sentido que Cornforth señala que las primeras explicaciones filosóficas eran, en realidad, mitos racionalizados. Lo que en el mito eran poderes personificados, en las primeras filosofías eran elementos naturales. El logos, en este sentido, vendría a ser en sus orígenes una evolución del pensamiento mítico. Sin embargo, la cuestión también está en ver por qué el pensamiento mítico evolucionó de esta manera. Y aquí es donde Vernant señala una serie de causas históricas y factores sociales relacionados con la naturaleza de la religión griega. En primer lugar, en el siglo VII a.C., se empieza a consolidar una nueva forma de organización política, las polis o ciudades-estado, el nuevo escenario de la cultura griega. Las instituciones que gobiernan estas ciudades son diferentes y los viejos mitos ya no sirven para explicar el nuevo orden político y social. Este nuevo orden también favorece un acercamiento del ciudadano a los asuntos de la ciudad y a su gobierno. De hecho, con el tiempo, la política también entrará en el debate filosófico. ¿Es una institución humana o el reflejo de un orden divino superior? A la vez, la situación de Grecia en el Mediterráneo también favoreció que las polis se convirtiesen en puntos de contacto entre civilizaciones. Los griegos se convirtieron en navegantes expertos y se instauraron colonias en buena parte del Mediterráneo. Todo esto favoreció el contacto con otras culturas, nuevas costumbres y diferentes formas de entender el mundo, que, de una forma indirecta, ayudarían a cuestionar la propia. Paralelamente a estos fenómenos históricos, las características propias de la religión griega arcaica también desempeñaron un papel fundamental. Los mitos tenían esencialmente un carácter oral, y el saber religioso no pertenecía a una casta sacerdotal única encargada de instaurar la ortodoxia. El saber religioso no era único ni exclusivo, era patrimonio de todos los griegos. Y esto también será una característica de la filosofía, ya que la filosofía en Grecia nace con el afán de divulgar los conocimientos. Todo esto nos conduce a pensar que las primeras explicaciones racionales no eran tan diferentes de las míticas. Al contrario, la filosofía de hecho tiene su origen en los mitos. Y esto significa que los mitos griegos poseían un sentido filosófico y que, inevitablemente, la filosofía antigua también tenía un sentido mítico. La prueba de esto es que buena parte de los primeros filósofos usaron los mitos para expresar problemas filosóficos. Así que, aunque con los siglos el pensamiento racional terminará distinguiéndose e incluso oponiéndose al religioso, en sus orígenes la filosofía estuvo íntimamente vinculada al mito. Muy interesante, ¿no, chicos? ¿Qué les ha parecido? Ciertamente, cuando nosotros, por eso ahí hablamos sobre lo que es este paso del mito al logos, pues el pensamiento mítico está basado en lo aparente, lo cambiante y lo múltiple, ¿no? Mientras que el pensamiento racional está basado en lo que realmente son las cosas, la permanencia, la unidad. Es por eso que acá hay una búsqueda por comprender la naturaleza, la physis.
Y la naturaleza es entendida desde dos puntos de vista. Como el conjunto de todas las cosas, se refiere al conjunto de seres que pueblan el universo, sin incluir las cosas producidas por el hombre. La esencia de las cosas se refiere a lo que las cosas son, no la esencia de las cosas, su modo de ser, permanente o constante. Y por eso hay una relación muy estrecha entre naturaleza y necesidad. Por eso el universo es un todo ordenado, un cosmos regido por leyes, un orden en oposición al caos. Esto supone que cada uno de sus objetos, hombres, minerales, plantas, está en el lugar que le corresponde. Es por eso que la naturaleza es dinámica. Se considera que la naturaleza no es algo estático e inerte, sino que es dinámica o cambiante, porque está en continuo movimiento. Y es por esto que cuando se habla de Arjé, el Arjé justamente es ese principio explicativo del universo, de toda la realidad. Por eso el Arjé es entendido como origen, como término, como sustrato, como causa. O sea, cuando tú hablas del Arjé, el Arjé es aquello a partir de lo cual proceden o se generan los seres. Claro, el origen. No, acá no es que lo dice tal documento, lo dice la Biblia, no. Es término en lo que acaban o a donde vuelven todos los seres. Sustrato es aquello de que están hechos, de lo que están compuestos o en qué consisten los seres, y la causa, que es aquello capaz de explicar las transformaciones de los seres. Es la causa que explica el movimiento o el cambio. Por eso, los filósofos griegos, no, y los griegos en sí, como decía Comfort, hacían una distinción entre ciencia y física. La ciencia estaba más relacionada a las matemáticas y que describían objetos inmutables. O sea, inmutables es porque no se ven, pero son exactas, tales como los números, las figuras geométricas y a verdades que se pueden demostrar. En cambio, la física, que se le conocía como investigación de la naturaleza de las cosas, y era denominada filosofía natural. Es ahí justamente que van a llegar ¿quiénes? Ahí encontramos al primer filósofo, Tales de Mileto. Tales fue un viajero inquieto y curioso, está entre uno de los 7 sabios de la Grecia antigua. Tales no solamente fue filósofo, fue comerciante, fue matemático, fue astrónomo, matemático. Se dice de Tales que el famoso teorema de Tales se le asocia a él. Quizás por ahí lo han escuchado en el proceso de geometría. Fue astrónomo, porque se dice que predijo un eclipse un año antes que se lleve a cabo. Claro, sus continuos viajes a Egipto le permitieron estudiar la geometría y la cosmogonía de los egipcios. Aristóteles lo consideró el primero de los físicos. Miren qué tal dignidad, llamarlo el primero de los físicos, ¿no? O sea, claro, no, Aristóteles no lo considera un filósofo en el sentido directo, porque no ve en él una actitud filosófica propia de Sócrates, propia de Platón, su maestro. Entonces, por eso. Ya. Ahora, él creía que el Arjé, ¿dónde estaba? En el agua. El agua es el origen de todas las cosas y que todas las cosas están llenas de dioses y los zoísmo. Claro, eso tenía, por ejemplo, que el agua era el principio. Él no dice por Poseidón, dios del mar. No. Cuando decimos filozoísta, es porque él dice todos los cuerpos celestes están ¿en qué? Están en movimiento. ¿Y por qué están en movimiento? Porque hay espíritus dentro de los cuerpos que hacen que estos estén en movimiento. Por eso, miren qué interesante, ojo, Tales, no podemos esperar que Tales sea Aristóteles, o sea Kant, o sea Descartes. No, muchachos. Pero sí fue el primero que habla del agua como el elemento vivificante. Anaximandro de Mileto. Anaximandro sostiene, autor de la primera obra filosófica conocida sobre la naturaleza.
Y a partir de esta obra aparecerán otras obras con Demócrito, con Heráclito, ¿no? O sea, que escribieron una obra titulada igual. Claro. Ahora, obviamente, en el caso de Anaximandro, él considera que el principio de todo viene del apeirón. ¿Qué es el apeirón? Lo indeterminado, lo ilimitado. El apeirón que permite la moria, el equilibrio. Consideraban que el apeirón era inmortal, era indestructible. Él consideraba esto. Era eterno y que no envejecía. Él manifestaba por eso que la Tierra no estaba sostenida por nada, sino que permanecía inmóvil, libremente suspendida en medio del espacio debido a su equidistancia respecto a los demás cuerpos. Ahora, obviamente, si hablamos del apeirón, lo indeterminado, lo ilimitado, es bastante complejo poderlo entender. Claro. Profesor, pero Anaximandro habla de algo más ligado a la metafísica. Claro que sí. Anaxímenes, en cambio, nos dice que el origen de todo no está. Está en el aire. Claro. Y lo relaciona con el proceso de rarefacción o condensación. O sea, ¿qué significa esto? Que el aire puede tomar las tres condiciones de la materia. Puede ser gaseoso, puede ser líquido. ¿Por qué? Porque ahí entra el proceso de geografía. El aire, cuando se condensa, la lluvia. Claro. Y si esa lluvia, esa agua, llega a un nivel de temperatura muy baja, se solidifica. Oh, entonces por eso. Claro que sí. Ahora, obviamente, ahí tenemos a Pitágoras de Samos. Pitágoras es el primero en hacerse llamar a sí mismo como filósofo. Y él dice que el filósofo es aquel que está en la búsqueda del conocimiento, mas no es sabio, porque el único sabio ¿quién es? Es Dios. Pero él no dice Jehová, él no dice Yahvé, Alá o algo parecido. Él habla de Dios como algo, como un ordenador. Miren qué interesante. La base de su filosofía, para él el arjé, ¿dónde estaba? En los números. Lo par, lo impar. La suma de los cuatro primeros números, 1 más 2 más 3 más 4, igual a 10, es el número perfecto. Por eso, él nos habla de la tetrarquis, que es el número perfecto. Claro, lo par, lo impar. Como existe lo lineal, existe lo curvo. Como existe lo blanco, existe lo negro. Como existe el día, existe la noche. Como existe el hombre, existe la mujer. Claro. Por eso los pitagóricos concebían al número como la estructura esencial de las cosas, como el principio de las cosas. Ahora, obviamente, a los pitagóricos se les ha considerado ser los que más han aportado a la geometría, ciertamente. Pero, vamos a ver a un personaje, a Heráclito de Éfeso. Heráclito, apodado el Oscuro. Claro. Heráclito nos habla del arjé y dice que el arjé, ¿dónde está? En el fuego. Él dice, este mundo que no ha sido creado ni por los hombres ni por los dioses, es un fuego eterno que se apaga y se enciende con medida. Él afirmó radicalmente que todo cambia y nada permanece. Por eso, nadie puede bañarse dos veces en las mismas aguas de un río, porque todo está sujeto al cambio. La lucha de los contrarios, el pantarrey, el sofón, todo está en constante cambio. Pero ¿quién se opone a esta visión de este personaje? Será ciertamente, ¿quién? Parménides de Lea. Parménides, ojo, él considera, él no nos habla del arjé, él nos habla del ser. Su teoría se basa en la teoría del ser. Y él dice que el ser es único, el ser es racional, el ser es inmóvil. El ser es el pensar y son uno y lo mismo. Claro, por eso, en ese punto, él consideraba justamente que lo que es y puede pensarse, mientras que lo que no es ni puede pensarse. Pues el no ser. ¿Qué es el no ser? Lo material, la materia. Si yo le pregunto a Leonardo, te pregunto, esta cuchara de plástico, ¿lo ves ahí o no, Leo?
Sí, sí se ve, profesor. Esta cuchara, ¿dejará de ser o no algún día? No, ¿Estás seguro? bueno, desde mi punto de vista, no. ¿Siempre se va a mantener? Como cuchara, no. O sea, dejaría de ser entonces. Ya, el no ser. Pero como idea, ¿se mantiene o no, Leonardo? Sí, profesor. Claro. Entonces, miren qué interesante. Por eso, cuando hablamos ahí justamente de la llamada filosofía griega, ¿no? Es muy interesante este primer periodo. Por eso, comprender este primer periodo es importante para poder justamente entender el periodo de Sócrates y los sofistas, ciertamente. Por eso, cuando nosotros hablamos de este primer periodo, es importante poderlo comprender. ¿Cómo así, profesor? Vamos a ver acá. Estemos atentos a este video, por favor. Veamos acá. No te me distraigas. Vamos a ver quiénes fueron los primeros filósofos llamados filósofos antiguos o presocráticos. Pre significa en latín antes de. Por tanto, presocráticos quiere decir que estos filósofos fueron anteriores al gran filósofo Sócrates. Sócrates nació en el siglo V a.C., así que la franja temporal en la que nos moveremos será entre el siglo VII y V a.C. Tales de Mileto ostenta el título de primer filósofo. Decían de él que era un sabio distraído, un hombre de gran inteligencia que viajó por Egipto y Caldea, donde aprendió conocimientos matemáticos e hizo observaciones que le serían de gran ayuda en sus investigaciones. Imagínate que estás frente a una pirámide con la única herramienta de un palo y te pido que midas la pirámide con la ayuda del sol. ¿Sabrías hacerlo? Yo tampoco, pero Tales sí sabía. De hecho, ha pasado a la historia de las matemáticas por darle nombre a una serie de teoremas sobre triángulos semejantes. Tales de Mileto se preguntó cuál podría ser el elemento originario del que proceden todas las demás cosas. El principio del universo, lo que conoceremos a partir de ahora con la palabra griega de argé. Probablemente Tales observó que donde hay agua crece la vegetación y la vida, pero sin ella no. Y esto le llevó a creer que el agua fue el elemento primero que posibilitó la vida. Conocemos un papiro egipcio que recoge las frases de Tales, y en él dice: al principio era la masa líquida primordial, el agua, en cuyas profundidades se agitaban los gérmenes de las cosas. En otra sentencia dice: el origen fue el agua, y la tierra se formó sobre ella. Otra idea interesante de Tales es el hilozoísmo. Tales se percató de que algunas piedras magnéticas atraían el hierro. Esto le parecía una prueba de que el mundo está penetrado por una fuerza vital, que la materia es como un organismo biológico que está vivo. A esta concepción la conoceremos como hilozoísmo, que en griego quiere decir materia y vida. El siguiente filósofo que vamos a ver se llamaba Anaximandro de Mileto. Como ya habréis adivinado, era de Mileto al igual que Tales. Nació a finales del siglo VII a.C. Anaximandro era un genio. Fue el primer ser humano, que sepamos, en formular la hipótesis de que la Tierra no era plana. Él defendía que era esférica. También creía que el universo era infinito. ¿Sabéis qué famoso científico formuló esta hipótesis años más tarde? Pues sí, Einstein. Anaximandro también fue el primer pensador que intentó explicar el origen del ser humano racionalmente. Se dio cuenta de que cuando nacemos somos muy débiles y necesitamos protección. Esto le llevó a creer que quizá los primeros seres humanos se hubieran creado en un medio menos peligroso como el agua. Ok, quizá no pensó en los tiburones. Lo cierto es que hay tesis biológicas que afirman que la vida no comenzó en la Tierra, sino en el agua, así que no estaba tan desencaminado. Anaximandro no estaba de acuerdo con Tales de Mileto en que el arjé fuese el agua. Él creía que el arjé no podía ser algo tan concreto, ya que tendría que ser algo que explicara la derivación de todas las cosas. Él decía que el arjé debería de tener las siguientes características: ser algo inmortal, indestructible, eterno, sin envejecimiento, que no haya sido engendrado, pero que de él se deriven todas las cosas. ¿Cómo le llamará Anaximandro a este elemento indeterminado?
Pues le llamará, pues esto mismo, indeterminado, que en griego se dice apeiron. El siguiente filósofo que estudiaremos también era de Mileto. Se llamaba Anaxímenes y nació en el siglo VII a.C. Anaxímenes está influenciado por Anaximandro. Acabamos de ver que Anaximandro decía que el arjé era lo indeterminado. Anaxímenes sustituye esa indeterminación por un elemento físico concreto. Dirá que el aire es la sustancia básica y originaria del mundo. Anaxímenes se fijó en que si soplamos con los labios bastante cerrados, el aire sale frío. Haced la prueba. Pero si lo hacemos con la boca muy abierta, el aire es cálido. Esta observación le llevó a creer que el aire, al rarefactarse, se calienta y llega a ser fuego, y que al condensarse se enfría y se convierte en viento, nubes o lluvia. Hoy sabemos que Anaxímenes estaba equivocado, pero aún así tiene mucho mérito su teoría porque fue el primer filósofo que intentó explicar un mecanismo de cambio. Esto es, cómo un elemento se va transformando y dando lugar a otras cosas. A Heráclito lo apodaban el Oscuro. Esto ya nos da una pista de que es muy difícil interpretarlo. Le gustaba escribir de forma enigmática. Heráclito creía que el arjé del universo es el fuego. Probablemente debamos entender esta afirmación como una metáfora y no en sentido literal. Decía que el mundo siempre fue, es y será fuego, y que las cosas individuales salen del fuego y vuelven a él, creándose así un ciclo cósmico. No os preocupéis si no lo habéis entendido muy bien, ni siquiera los filósofos profesionales se ponen de acuerdo sobre qué quiere decir esto. Heráclito también defendía que en el interior de cada cosa hay una estructura contradictoria. La oposición es lo que le da sentido a los elementos. Por ejemplo, si nunca hiciera frío, no podríamos hablar de calor, pues el frío y el calor se dan sentido mutuamente. Si no existiera un término, el otro se diluiría. Todo este fluir está regido por el logos, una razón única que rige el universo y que todo lo organiza y orienta. La idea más famosa de Heráclito es que el mundo está en constante movimiento. No es posible descender 2 veces al mismo río, pues si te sumerges en el río 2 veces, el agua será diferente y nosotros seremos más viejos. Cuando decimos que todo está en movimiento, no nos referimos solo a un movimiento local. Debemos entender movimiento en un sentido amplio, como cualquier tipo de cambio. Si estamos de acuerdo con Heráclito en que todo está en constante cambio, se nos presenta una dificultad. ¿Cómo podemos conocer algo si ese algo está en constante transformación? Vamos a contrastar la opinión de Heráclito con la de Parménides. Es muy interesante ver ahí justamente por eso. ¿Qué les ha parecido este video, chicos? ¿Qué te pareció, Leo? Interesante, profesor. ¿Qué te pareció, Junior? Interesante, profesor. Es importante, por eso, chicos, ver acá justamente que cuando hablamos del ser, o sea, mientras Parménides va a influir de manera indirecta ¿en quién? Va a influir en Platón. Y Heráclito influirá en Aristóteles. Por eso vamos a encontrar que Heráclito, Platón y Aristóteles no tienen la misma forma de ver la filosofía. Ahí hay que tener cuidado. Por eso, cuando hablamos de los filósofos, hasta acá menciono, son monistas, porque consideran un solo elemento. Anaxágoras de Clasomene, Anaxágoras ya entra en el grupo de los pluralistas, que considera varios elementos como causa de todas las cosas. Si nosotros hablamos de Anaxágoras, él nos habla de las homeomerias, la semilla, la panspermia, que constituyen los elementos o principios iniciales, las que al combinarse recibían el orden introducido por el nous, la inteligencia. Todo lo que se produce y sucede es resultado de la mezcla de innumerables elementos, las homeomerias, claro, y que están regidas por un nous, un ordenador, claro. En la visión, por eso que tenemos ahí, vamos a ver, ¿no?, a Empédocles, otro pluralista. Empédocles sostenía que el fundamento de todo eran los 4 elementos: agua, aire, fuego y tierra. Y cada uno de esos elementos es eterno e imperecedero. Claro, pero al mezclarse entre sí originan la enorme diversidad de seres que conocemos. Para explicar el movimiento introduce lo que es el amor y el odio.
Yo les pregunto, por ejemplo, vamos a preguntar acá a la señorita Amarilis. Hola, Amarilis, ¿estás ahí, hija? Amarilis. Osh, ¿no hay micro? ¿Qué pasó, Amarilis? Osh. ¿Qué sucedió, hija? Tengo micro, profesor. Ah, estás ahí, ya. Ah, ya me habías asustado, hija. Dime, Amarilis, si tú estás compuesta por estos 4 elementos, ¿tú qué crees? Agua, aire, fuego y tierra. ¿Tú estarás compuesta de estos 4 elementos, hija? ¿O no? No. No. ¿Estás segura? Por ejemplo, si hablamos de agua, ¿tiene sangre o no tiene sangre, Amarilis? ¿Sí o no? Sí, pero no tengo fuego. Claro. Fluidos, claro. Fuego, vitalidad. Aire, respiración. Tierra, la materia. ¿No? Cuando morimos, nuestra materia se pudre. Pero con el paso del tiempo, vamos a suponer yo muero, Amarilis. Pasan 10 años. Van a ver mi cuerpo, mi osamenta. ¿Qué encontrarán, Amarilis? ¿Carne pudriéndose? Después de 10 años. Sí. ¿Sí? ¿Estará pudriéndose? Con gusanitos. ¿Sí? ¿Será? Sí, pero descompuesto. Descompuesto. No, Amarilis. ¿Qué va a pasar ahí, hija mía? Ya, para 10 años que ya morí, mi osamenta ya estará ya, ¿se habrá convertido en qué? En tierra. ¿O no, Leonardo? Sí, profesor. Claro. Seguramente por eso, ¿no? Ahí por ahí alguien dice, profesor, es verdad, ahí se aplica lo de la Biblia, ¿no? ¿No? Tierra somos, ¿no? Y en tierra volveremos. Bueno, puede ser, ahí está, claro. Pero estamos compuestos, igual pasa con las plantas, con los animales, que están compuestos de estos 4 elementos. Después de 10 años, bueno, depende. Si te das cuenta, mira, por ejemplo, quizás si ves y han hecho por ahí el cambio de cajón de algún familiar tuyo, te vas a dar cuenta que sí, ahí hasta polvito. Claro, polvito, ¿no? Ya no va a quedar pues huesos. Y cuando comienzan a mover los huesos, están que se descascaran. Y vuelve a ser polvo. ¿O no, Leo? Sí, profe, se descompone todo. Ah, se descompone, ¿ves? Entonces, es eso. Vemos, igual pasa con las plantas, igual pasa con los animales. Entonces, esto, ojo, pues es muy interesante entender ahí justamente este pensamiento, ¿no? Por eso, hablar de los presocráticos no es tan descabellado. No es tan descabellado. ¿Por qué, profesor? Vamos a ver por qué, hijos míos. Aquí lo vamos a entender. Veamos aquí. Veamos ahí. Vamos a contrastar la opinión de Heráclito con la de Parménides. Parménides era un filósofo con una forma de pensar muy peculiar. No creía que haya habido un Argé. Ahora veremos cómo lo argumentaba, pero antes quiero haceros una advertencia. Su filosofía es muy abstracta. Intentad digerirla lentamente para que no os dé un calambre cerebral. Parménides decía que si no hubiera nada, no se puede generar algo de la nada. Él explica mediante tautologías o razonamientos circulares que el ser es y el no ser no es. Moverse, cualquier tipo de cambio, significaría pasar del ser al no ser o del no ser al ser. Y esto es imposible, pues todo aquello que existe procede de otra cosa anterior y no de la nada, por lo que solo existe el ser. La consecuencia que se sigue de este razonamiento es que el movimiento es imposible. No se puede decir que una cosa no sea y sea al mismo tiempo, pues sería contradictorio. El no ser no es. Lo único que nos queda es el ser que siempre fue.
Así que es eterno, y si es eterno no podemos hablar de un origen del universo. Por esta razón cree Parménides que no hay un arjé. La tesis de Parménides nos lleva a pensar que nuestros sentidos nos engañan. Aunque veamos movimiento, este es ilusorio. Nos tenemos que fiar más de la razón que de lo que percibimos. Se siembra aquí la semilla de un debate gnoseológico, esto es sobre el conocimiento, que llegará hasta nuestros días. El pitagorismo es un movimiento filosófico nacido en el siglo V a.C. y que durará varios siglos. Lo inició Pitágoras de Samos. Este pensador fue una especie de líder religioso. Tenía muchos seguidores que lo adoraban como si fuera una especie de dios. Los seguidores de Pitágoras tenían como regla básica guardar los conocimientos en secreto. Por suerte a los humanos nos encanta contar secretos, por lo que se filtraron algunas de las teorías que ahora expondremos. A Pitágoras se le atribuye el descubrimiento de los intervalos musicales regulares. En otras palabras, Pitágoras se dio cuenta de que la música se podía expresar numéricamente. Paralelamente se preguntarán, ¿se podrá someter toda la realidad a números? Recientemente, un profesor de matemáticas de la Universidad de Oxford, Marcus Dussault, dijo: las matemáticas nos ayudan a descubrir la lógica que subyace al mundo tan complejo y caótico en el que vivimos. Del mismo modo que en Internet todos los textos e imágenes que ves se pueden reducir a código binario, a unos y ceros, ¿será cierto que la matemática gobierna y constituye la realidad? Ellos creían que sí, que hay una armonía cósmica y que la naturaleza está ordenada en base a patrones y proporciones matemáticas. Algo muy importante para los pitagóricos era la tetractis. Hacían los juramentos ante un triángulo equilátero formado por 10 puntos distribuidos de la siguiente forma. El 1 significa la unidad, lo divino. El 2, la dualidad. El 3, los 3 niveles del mundo, celeste, terrestre, infernal. El 4, los 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua. Todos los puntos suman 10, que era para ellos el número perfecto. Una idea pitagórica que tuvo gran relevancia fue la del dualismo mente-cuerpo. Los pitagóricos decían que el alma es inmortal, ya que creían que la inteligencia es una facultad del alma que no depende de la materia corporal. Explicaban que el ser humano es la unión del cuerpo, la parte material, con el alma, la parte inmaterial. Os comento que la filosofía de Platón estará influida por este dualismo mente-cuerpo que propusieron los pitagóricos. Con Empédocles pasamos de la filosofía monista, la que creía que el arjé es un único elemento, a la pluralista, la que cree que el origen del mundo requiere de varios elementos que se interrelacionan. ¿Recordáis que Tales decía que el arjé es el agua, Anaxímenes que es el aire, Heráclito que es el fuego? Empédocles se preguntó, ¿por qué el arjé tiene que ser un único elemento y no la conjunción de varios elementos mezclados entre sí? Él dirá que el arjé es la conjunción de la tierra, aire, agua y fuego, que se mezclan en base a 2 fuerzas, el odio y el amor. Anaxágoras creía que todo se compone de semillas. No os imaginéis la semilla de una sandía. Estamos hablando de partículas infinitamente pequeñas con las siguientes características. Son materiales, indestructibles, inalterables, invisibles y están formadas de todas las cosas en diferentes proporciones. Para que os vaya sonando, os comento que Aristóteles llamará a estas semillas homeomerías. Anaxágoras se preguntará, ¿por qué en el extremo de mis dedos crecen uñas y no, por ejemplo, pelo? Veamos cómo lo explicaba Anaxágoras. Aunque las semillas de las que hablaba son infinitamente pequeñas y no podemos verlas, vamos a representarlas visualmente. Este sería un ejemplo de semilla en la que predomina el elemento uña. Contiene todas las cosas que hay en el universo, pero contiene en especial el elemento uña. Así que, para que me crezcan las uñas, este tipo de semillas deberían agregarse en los extremos de mis dedos. ¿Pero cómo lo hacen? Él dirá que a través de la naos. ¿Y qué es la naos? Pues la naos es una inteligencia que perpetra y ordena el universo. Es la responsable de la armonía cósmica. La naos hace que las semillas se mezclen o se disgreguen, provocando la transformación de las cosas. Anaxágoras decía que el ser humano es el animal más inteligente
porque tiene manos. ¿Estáis de acuerdo con Anaxágoras en que la interacción mano-cerebro fue decisiva para la inteligencia humana? Podéis dejar vuestra opinión en los comentarios. Pasamos al último filósofo que se suele incluir entre los presocráticos, pero que en realidad no es anterior sino contemporáneo a Sócrates. Estamos refiriéndonos a Demócrito. 2200 años antes de que se creara la teoría atómica, Demócrito ya suponía, mediante las herramientas del intelecto, que el átomo existía. Probablemente se inspiró en la imagen de las pequeñísimas motas de polvo volando para creer que debería de haber una materia tan pequeña que no se pudiera dividir. Llamó átomo a la unidad mínima indivisible. En sentido etimológico, átomo quiere decir aquello que no puede ser cortado. Demócrito afirmaba que el mundo consta de infinitas partículas indivisibles, que son el ser en oposición al vacío, que será el no ser. Los átomos poseen movimiento propio y espontáneo en todas direcciones y chocan entre sí. Por azar, se juntan o repelen, lo cual explica la multiplicidad de los seres. Demócrito también tuvo gran importancia en el plano moral. Una de sus máximas es que debemos de ser honestos ante nosotros mismos, lo que significa que no debemos obrar mal aunque nadie nos vea. También era un decidido cosmopolita. Nos dejó como legado la frase de que nuestra patria es el ancho mundo. Creía que la democracia era el mejor sistema político. Decía que era preferible vivir pobre y en libertad que rico y en una oligarquía tiránica. Si has asimilado... Es interesante ver acá justamente uno de los últimos, como bien decía, era Demócrito. Demócrito, discípulo de Leucipo, considera que el arjé estaba en los átomos, que era el principio del cosmos, indicando que el mundo consta de infinitas partículas indivisibles. Por eso que son sólidas y compactas, son inmutables. Es en esa línea, por eso, ojo, que él decía que tanto el ser como el no ser, lo lleno y lo vacío estaban compuestos por átomos. Por eso decía, hasta el alma tiene átomos. Visión materialista. Por eso entramos al segundo periodo, que es el periodo antropológico, el llamado periodo de la crisis. En este periodo es el periodo paralelo al llamado siglo de Pericles, el siglo de mayor esplendor de la filosofía griega. Aquí vamos a ver que los filósofos de este periodo se concentraron su preocupación en la reflexión acerca de los problemas del hombre. Claro, o sea, el hombre ya no es la naturaleza, ya no es la fisis, sino es el hombre. Por eso, el hombre bello, el hombre perfecto, no el hombre bello físicamente, sino el hombre bello intelectualmente. Ahí tenemos a los sofistas y a Sócrates. Es en este periodo, vamos a ver a los sofistas, que adquirieron un gran protagonismo acá. Los sofistas eran una especie de sabios itinerantes o maestros errantes, que impartían un conjunto de conocimientos a todos aquellos que podían pagar por sus servicios. Por eso su reflexión se enfocó en los temas humanos, básicamente en lo que se refiere a la vida de la polis. Ellos se dedicaron mucho al tema político y los problemas del poder. Eran famosos por su dominio de la retórica y la cultura general, brillando en las discusiones por su manejo del arte de argumentar y atacar. Por eso ellos enseñaban gramática, retórica, matemáticas. Ahí tenemos a dos grandes sofistas como son Protágoras de Abdera y Gorgias de Leontini. Claro, ellos prestaron atención a los problemas prácticos relacionados a la política, la moral, la religión, la educación. Una actitud relativista e incluso, ¿por qué no?, escéptica frente a la verdad. Por eso utilizaron procedimientos inductivos que más adelante la misma ciencia lo va a utilizar. Claro. Por eso, cuando nosotros hablamos acá de los sofistas, es interesante poder entenderlos justamente en esa línea. ¿Quiénes eran, profesor, los sofistas? ¿De qué se encargaban? ¿Cuál era su finalidad? Aún más se les ha dado un peyorativo negativo. Pero vamos a ver por qué. Vamos a ver aquí, veamos acá.
La segunda mitad del siglo V a.C. es un momento de gran esplendor cultural en Grecia, especialmente en Atenas. El gobernante elegido por el pueblo era Pericles, un político y estratega brillante que se dedicó a promocionar las artes, la literatura y comenzó la construcción de templos como el Partenón, por cierto, el templo más imitado de toda la historia. Habían concluido las guerras médicas contra los persas. Los atenienses habían alcanzado la victoria. De ahí se desencadena un sentimiento de orgullo nacional y de colaboración ciudadana, pues todos tuvieron que participar para vencer en la guerra. La forma de gobierno de Atenas era una democracia asamblearia. Los ciudadanos se reunían en el ágora y debatían los diferentes asuntos políticos. En este contexto, saber hablar y defender tus ideas era esencial. ¿Nunca habéis visto anuncios de coaching para convertirte en un líder y aprender a hablar en público? Pues a esto se dedicaban los sofistas, entre otras cosas. Tú, jovencito, que pareces un poco hipster, ¿quieres ser un orador eficaz y dominar el arte de la retórica para triunfar en el ágora? Los sofistas, palabra que quiere decir sabio en griego, te enseñarán el arte de la retórica y la oratoria, eso sí, por un módico precio. Los sofistas fueron los primeros filósofos profesionales. Recibían un salario a cambio de sus enseñanzas, lo cual fue bastante polémico. ¿Alguna vez habéis visto que acusan a un youtuber diciéndole solo estás aquí por el partner y por el dinero, eres un vendido? Bueno, pues algo parecido le decían a los sofistas. El mismo Sócrates llegó a considerar que recibir dinero por enseñar era una forma de prostitución, pues se privaban a sí mismos de su libertad, ya que se veían obligados a conversar con los que pudieran pagar sus honorarios, mientras que él era libre para disfrutar de la compañía de quien quisiera. Protágoras fue uno de los mayores representantes de la sofística. Era un viajero incansable. Protágoras, como buen sofista, cobraba por sus lecciones de oratoria y retórica. Un discípulo suyo le dijo: «Solo te pagaré si llego a ganar un juicio haciendo uso de las dotes retóricas». Como no ganaba ningún juicio, se negaba a pagar. Así que Protágoras celebró un juicio contra él y dijo: «Si yo gano, es preciso que por haber ganado me entregues los honorarios, y si pierdo, se habrá cumplido la condición impuesta de que habrás ganado un juicio haciendo uso de tus dotes retóricas, así que también deberás pagarme». Como veis, sabían hacer malabarismos con las palabras. No penséis que los sofistas solo se preocupaban por el dinero. Pericles, el gobernante, era amigo del sofista Protágoras y le encargó a este la redacción de la Constitución para la nueva colonia de Turios, donde por primera vez se estableció la educación pública y obligatoria. Gracias, Protágoras. Una idea revolucionaria de los sofistas era que cualquier ser humano podía hacerse sabio y virtuoso si era convenientemente educado con independencia de su etnia, raza u origen familiar. Lo cual es un gran avance, pues de aquí ya existía el prejuicio de que tan solo las personas procedentes de familias aristocráticas podían prosperar en la educación. Vamos a ver las características del pensamiento de los sofistas. Estos filósofos dejan a un lado la pregunta sobre el origen del universo, la naturaleza, que en griego se dice physis, y se preguntan más por asuntos humanos como la educación, la justicia, las leyes, que en griego se dice nomos. Relativismo ético y político. Protágoras se percató de que lo que en un lugar está considerado que está bien, puede estar mal considerado en otro lugar. Mientras que hay lugares en los que estar desnudo se considera totalmente natural y deseable, en otros se condena el desnudo con latigazos, prisión o incluso pena de muerte. Cobran conciencia de que las leyes políticas no están fijadas por la naturaleza, sino que hay diversos modos de concebir el bien y la justicia. Protágoras expresa esta idea con su famosa frase: «El ser humano es la medida de todas las cosas», entendiendo que no existe un criterio absoluto para juzgar lo que es verdadero o falso, bueno o malo. Convencionalismo. Las leyes son convenciones. Se han establecido por un pacto social o han sido impuestas por los poderosos. Por tanto, las leyes no son eternas ni universales, sino variables y diferentes en cada grupo cultural. Pragmatismo. No creían que las acciones humanas sean buenas o malas en términos absolutos, sino en función de lo útiles o inútiles que sean para conseguir nuestros fines y objetivos particulares. Por ejemplo, mentir, en principio, no es algo bueno. Pero si nos sirve para conseguir un beneficio, creerán los sofistas, al menos la mayoría de ellos, que está bien hacerlo. Como cuando vas a una entrevista de trabajo y dices que hablas inglés fluido.
Escepticismo. Dudaban de la verdad objetiva y del modo en que conocemos las cosas. Gorgias decía que no existe la entidad del bien y del mal, de lo verdadero y lo falso, y si existiera, no lo podríamos conocer, y aunque lo pudiéramos conocer, no lo podríamos comunicar, pues no está probada la conexión entre nuestra mente y el mundo real. Muchas veces pensamos o soñamos cosas que no son verdad. ¿Cómo podemos saber que nuestra mente está percibiendo lo que de verdad es? Además, aunque pudiéramos conocer algo, sería complicado comunicarlo objetivamente, pues la conexión entre las palabras y las cosas es una invención. ¿Qué tiene que ver una vaca con la palabra vaca? Agnosticismo. Decía Protágoras, sobre los dioses no puedo tener la certeza de que existen ni de que no existen, ni tampoco de cómo son en su forma externa, ya que son muchos los factores que me lo impiden, la imprecisión del asunto, así como la brevedad de la vida. Xenófanes, por su parte, había insinuado que los dioses son invenciones de los seres humanos y que cada cultura los crea a su manera. Los etíopes dicen que los dioses son chatos y negros, los tracios que son rubios y de ojos claros. Sobre este asunto ironizaba diciendo, si los toros y los leones supieran pintar, pintarían a los dioses como toros y leones. Los historiadores de la filosofía en general se han posicionado contra estos filósofos, los han considerado los chicos malos de la filosofía. Platón mismo los describía como traficantes de las mercancías de las que se nutre la mente. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Estáis a favor de los sofistas, aunque sea parcialmente? Si nos damos cuenta, ciertamente, el pensamiento de los sofistas no fueron necesariamente estos personajes oscuros, negros, mal vistos, ¿no? Como lo pintó Platón. Quizás Platón lo vio así porque es a causa de la acusación de los sofistas que Sócrates va a ser condenado a morir. Pero hubieron grandes sofistas. Pues ahí tenemos a Protágoras, que él decía justamente que el hombre es la medida de todas las cosas, la teoría de la homomensura, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Él parecía defender pues un relativismo en cuestión de cualidades percibidas y valores. Él consideraba justamente un relativismo cultural. Cada pueblo tiene costumbres y leyes diferentes. Depende de la óptica, la verdad depende de la óptica con que cada uno lo vea. Claro, ciertamente. Lo hemos visto en las últimas elecciones. Gente que ha votado por Keiko, gente que ha votado por Castillo, gente que ha votado por López Aliaga, que ha quedado tercero. Y López Aliaga, ¿qué era lo que hablaba? De la familia, claro, dentro de los grupos de los católicos más conservadores. Pero ahí está. Entonces, cuando nosotros hablamos, por eso, tú dirás, pero eso está mal. Para ti estará mal. Para mí, bueno, depende. Habría que analizarlo. Pero justamente ahí encontramos a Gorgias. Gorgias consideraba, ojo, que nada existe. El nihilismo. Nihilo. Él decía, nada existe. Si existiera algo, no podría ser conocido. Y si pudiera ser conocido, no podría ser comunicado ni explicado a los demás. Por lo tanto, lo que hoy día es, mañana deja de ser. Lo que hoy día tú defiendes como una verdad, mañana ya fue. Por eso, miren, Gorgias. Y es ahí donde aparece la figura de Sócrates. Sócrates él pertenecía a una familia modesta, su padre era escultor, su madre comadrona. Comadrona es partera, la mujer que ayuda, en este caso, a otra mujer a dar a luz. Nunca quiso dedicarse a la política, ni salir de su pobreza. Se dice que él no escribió obra alguna. Se le conoce por Aristófanes y Xenofonte, que lo ridiculizan como un sofista más. Platón y Aristóteles lo ensalzan y reconocen su valía. Claro. Por eso su tema favorito fue la virtud, el arete, y otros temas como el valor, la justicia, la prudencia, la temperancia y el deber. Ciertamente, él propone ser conscientes de los límites de nuestro conocimiento. Pues él decía, solo sé que nada sé. Conócete a ti mismo. Más que conocer el mundo, más que conocer la naturaleza. ¿Tú te conoces? ¿Tú te sabes?
Pues él entiende la filosofía como un diálogo que hace posible la búsqueda colectiva de la verdad. Y estaba convencido de que cada hombre posee dentro de sí una parte de la verdad, pero a menudo solo puede descubrirla con ayuda de los otros. Él rechazaba, por tanto, que alguien posea ya la verdad y que ésta pueda ser encontrada de forma individual. Él reflexiona sobre el problema moral, indicando que las virtudes no existen en la naturaleza, sino que el hombre trae consigo al mundo ideales de virtud. ¿Por qué? Porque el hombre tiene razón, el hombre tiene intelecto. Ah, interesante, profesor. Claro que sí. Es por eso que él plantea el método práctico basado en el diálogo, en la conversación, la dialéctica. Claro, a través del razonamiento inductivo se podría esperar alcanzar la definición universal de los términos objeto de investigación. Es por eso el método socrático, la ironía y la mayéutica. Sócrates es uno de los filósofos que justamente nos va a hacer entrar en todo un debate en ese sentido. ¿Cómo así, profesor? Veamos acá. Estemos atentos. Recordaréis que cuando hablábamos de los presocráticos decíamos que los llamábamos así porque son anteriores a Sócrates. Este hecho nos da una pista, y es que el filósofo Sócrates marcó un antes y un después. Se le suele considerar uno de los mayores filósofos de todos los tiempos. Fue el maestro de Platón y tuvo una influencia enorme en la historia del pensamiento. Gandhi, el mayor representante del pacifismo, pedía a sus contemporáneos que vivieran según los valores de Sócrates. Y el propio Martin Luther King reconoció la influencia que el pensamiento de Sócrates ejerció en él. Ahora veremos por qué fue tan importante, pero antes tenemos que advertir que hablar de Sócrates es complicado por dos razones. La primera es que a Sócrates le gustaba hacer filosofía oralmente y no escribiendo. Así que carecemos de textos propios para conocer su forma de pensar. La conocemos a través de los textos de otros y estos no son coincidentes. Por ejemplo, Aristófanes hizo una comedia llamada Las nubes donde lo ridiculiza y lo presenta como un simple charlatán, como un sofista más, aunque en general se suele hablar de Sócrates como antítesis de los sofistas. La segunda razón por la que es complicado exponer su pensamiento es porque Platón, el discípulo de Sócrates, escribía sus diálogos convirtiendo a Sócrates en vocero de sus pensamientos. Así que no queda claro cómo diferenciar la posición genuina de Sócrates de la de su discípulo Platón. Sócrates fue hijo de un escultor y de una comadrona. Desde pequeño llamaba la atención por su facilidad de palabra, por su gran inteligencia y por la agudeza de sus razonamientos. Se casó con una mujer que, según dicen, tenía un carácter fuerte. Cuentan que en una ocasión, después de discutir, su esposa le tiró un cubo de agua por la cabeza. Sócrates, sereno, comentó: «Después de la tormenta viene la lluvia». Sócrates recomendaba a los hombres que se casaran. Decía: «Cásate, si das con una buena mujer serás feliz y si no te harás filósofo, lo cual siempre es útil». Sócrates y el intelectualismo ético. Consideraba que quien hace el mal es porque no conoce el bien, pues si se lo mostráramos corregiría su propio error. Pongamos un ejemplo. Un señor descubre una forma de ganar dinero estafando y engañando a otras personas. Él cree que el bien es ganar dinero. Pero, ¿qué consecuencias podría tener esta acción? Quienes descubran la estafa se sentirán mal y probablemente tendrán malos sentimientos hacia el estafador. Y el propio estafador podría tener su conciencia intranquila. Sócrates diría que este señor hizo el mal para conseguir un bien, en este caso dinero, pero cometió un error de cálculo, fue una víctima de la ignorancia. Si hubiera sabido lo que es el bien, lo habría preferido. Si se hubiera dado cuenta de que hacer el bien a los demás es también su bien, habría actuado virtuosamente y se habría sentido bien consigo mismo. Y esto es algo que el dinero no puede comprar. Sócrates decía que la mejor almohada para dormir es una buena conciencia. Decía que es preferible sufrir una injusticia antes que cometerla,
pues sufrir una injusticia no nos hace injustos, pero cometerla sí. Otra idea revolucionaria de Sócrates es que debemos luchar por ser felices, pero la felicidad no está en las posesiones ni en las cosas externas, sino en nuestro interior. La felicidad es el orden, el equilibrio del ánimo y de la razón. La forma de hacer filosofía de Sócrates era muy especial. Él se presentaba ante los demás como alguien que no sabe y debe ser instruido. Es famosa su frase, solo sé que no sé nada. Su método de enseñanza se articulaba en dos momentos, el irónico refutativo y el mayéutico. Vamos a inventarnos un ejemplo para aplicar el método socrático. Imaginemos que se nos presenta este señor cavernícola que afirma que el varón es superior a la mujer. La primera parte del método consistiría en ironizar y refutar sus teorías. Le podríamos decir, tú que eres tan sabio, ¿por qué no nos ilustras y nos explicas por qué los varones son superiores a las mujeres? Imaginemos que dice que porque por naturaleza el hombre es más fuerte. Podríamos preguntarle cuál es la relación causal entre fuerza y derechos morales, o también podríamos seguir la coherencia interna de su argumento y decirle que si es cierto que aquellos seres más fuertes deben tener mayor consideración moral, un culturista, por ser más fuerte que él, debería tener también más derechos que él. De este modo, mediante paradojas y contraejemplos, conseguimos que nuestro ilustre interlocutor se dé cuenta de su ignorancia y se vea obligado a repensar su teoría. La segunda parte del método socrático es la mayéutica. Mayéutica quiere decir obstetricia en griego, esto es, la ciencia que se encarga del parto. Recordáis que la madre de Sócrates era matrona. Como una mamá que da luz a un nuevo ser, Sócrates hace que nazca el conocimiento. Sócrates no daba su opinión directamente, sino que hacía preguntas y preguntas hasta que su interlocutor se daba cuenta de su propia ignorancia y llegaba a sus propias conclusiones. Sócrates creía que lo más importante para nosotros es el alma, pero no penséis en el concepto cristiano de alma. Os recuerdo que Sócrates vivió siglos antes de que existiera el cristianismo. Lo que Sócrates entiende por alma es nuestra razón, el yo consciente, la personalidad intelectual y moral. La virtud del alma. Respecto del alma, Sócrates creía que el vicio es la ignorancia. Así realiza una revolución de los valores, pues a diferencia de los sofistas no intentará usar las palabras para conseguir riqueza, poder o fama, sino simplemente conocimiento. Insistía en que no debemos preocuparnos tanto del cuerpo o de las riquezas como del alma, entendiendo por alma el conocimiento. Esta será nuestra mayor virtud. La vida de Sócrates tiene un trágico final. Fue acusado de no creer en los dioses de la ciudad y de corromper a los jóvenes con su forma de pensar. Por ello fue condenado a muerte. Según cuentan, sus amigos habían organizado todo para la huida, pero él se negó. Decía que la violencia es impía y que es preferible morir siendo fiel a la ley antes que vivir violándola. ¿Estáis de acuerdo con Sócrates en que es preferible sufrir una injusticia antes que cometerla? Es interesante ver justamente la ironía en que consiste en llevar a los personajes por medio de preguntas y respuestas a reconocer su propia ignorancia. Y la mayéutica es el método de la partera, hacer parir ideas, en el cual a través del diálogo socrático se ayuda a alumbrar ideas, como hace una partera con una madre que va a dar a luz. Por eso, en este segundo momento, el sujeto, mediante el uso de su propia razón, la virtud, el arete, llegaba al conocimiento. Miren, pues con su método Sócrates pretendía ir construyendo definiciones, cuya formulación debía encerrar la esencia inmutable o cualidades permanentes de lo estudiado o investigado. Sócrates establece que la felicidad del ser humano radica en la virtud. Ojo, Sócrates muere, es el primero que muere por la verdad, antes que Jesucristo, aunque parezca anecdótico, ciertamente, ¿no? Yo sé que esto podría sonar hasta un poco blasfémico para alguno de mis alumnos de acá del grupo, y no lo voy a tomar a mal, claro. Pero vamos a ver por qué. A ver, veamos acá. Vamos a ver las preguntas que he mandado ahí en el material para a partir de ellas
ir justamente analizando. El pensamiento, ojo, veamos ahí. A ver, veamos ahí la primera pregunta. Es un periodo de elaboración del pensamiento filosófico en la Edad Antigua. Comprende una problemática de carácter naturalista. ¿Qué etapa sería esta? ¿Cuál sería la clave ahí? Leonardo, Junior. Presocrática. Presocrática. ¿Estás seguro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué me dicen los demás? Jordan, Nicole, María, Ronald, Andy. A ver. ¿Cuál sería ahí? Evelyn, Fernando, Amarilis. ¿Sí? Presocrática. O sea, la clave sería la A. ¿Sí? ¿Estamos bien? Cuidado. Pero también puede ser la B, cosmológica. O la C, naturalista. ¿Cuál sería la clave, profe? La D. ¿Te has dado cuenta o no, Leo? ¿Lo has visto o no, Leonardo? No me doy Leo. cuenta del todo. Claro, el periodo presocrático también, ¿cómo se le llama? Cosmológica. O también, ¿cómo se le llama? Naturalista. ¿Te das cuenta o no, Leo? Ah, ya está. Sí, sí, profe. Hay que tener cuidado, por eso les digo siempre, lean, no se lancen. Hay que leer bien con cuidado ahí. La 2. ¿Cuál es la 2, chicos? En el planteamiento filosófico, el periodo ante la variabilidad y multiplicidad de los entes concretos, los pensadores de esta etapa, ¿qué buscaron? ¿Cuál sería ahí la clave? A ver, la C, el principio de todas las cosas materiales. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Jordan? ¿Qué me dice Leo, Junior? ¿Podría ser también la B, profesor? Claro, ¿por qué? Porque, ojo, ahí hay que considerar lo que decía Parménides y hay que considerar lo que decía Heráclito. Entonces, dolor, claro. Por eso ahí hay que tener cuidado, hay que tener ahí bastante cuidado con esto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahí. Veamos ahí, chicos. Claro que sí. Ojo, la pregunta número 3. ¿Cuál es la pregunta número? Ahí la clave sería la D, dolor. La número 3. ¿Cuál es no correcto? ¿Cuál es la que está mal? A ver, Leo, Diego, Amarilis, Nicole, Evelyn, Fernando, Rolfi, Ronald, Evelyn, Fernando, ¿cuál es ahí? ¿No hay? ¿Cuál está mal ahí? ¿Cuál estaría mal? Ahí están contestando. La A, el pensamiento, la filosofía surge como contradicción del pensamiento mitológico de los griegos. Depende de la óptica con que se quiera ver. Pero ¿cuál estaría marcadamente mal? Pitágoras sostiene que la esencia de todo es lo indeterminado. Él habla de lo indeterminado. No, chicos, ¿quién habla de lo indeterminado? Anaxi, Anaximandro, el apeirón. Ahí hay que tener cuidado, mis muchachos. Claro. La número 4. La afirmación. Nadie se puede bañar 2 veces en las mismas aguas de un río. ¿Hace referencia a qué?
¿Cuál sería ahí? Esa es una frase de Heráclito. ¿Cuál sería la clave, chicos, ahí? ¿Ven? ¿Todo permanece idéntico a sí mismo? No, esa es una frase de Parménides. ¿Se puede ver cambios en las cosas, pero no en sus esencias? ¿Se puede ver cambios en las cosas? No nos hable de esencias. Acá, ¿cuál sería la clave? La B y la C. Oh, profesor, interesante. Entonces, si nos damos cuenta, chicos, por eso, ahí justamente, ahí la clave sería la E, enano. Entonces, muchachos, ¿lo han entendido? ¿Ha quedado claro? ¿Qué te pareció la clase, Leo? ¿Qué te Muy pareció? interesante, la verdad. A veces vuelo con tantos pensamientos abstractos. Bueno, pero hay que ir leyendo, chicos. Andy, ¿qué te pareció? ¿Está bien? Muy bien, chicos. Entonces, ha sido un gusto, profesor Rafael. Ya terminé con los muchachos. Ya, ahí nos quedamos. Sí, ya lo mandé, Leonardo. Ya se lo mandé al profesor Rafael Yancán. Seguro que ya lo va a subir ya. Sino que hemos estado con un día bastante convulsionado, creo, cada uno. ¿Sí? Chicos, ahí nos quedamos, profesor Rafael. Hasta luego, chicos. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao.